Perfecto. Bueno, esta es la primera imagen, Guillermo. Es una imagen que, bueno, tú me dirás qué ves ahí. El vacío de los rostros son siluetas de mujeres, el vacío de los rostros. No sé si tenga que contribuir como una interpretación, si ese sea el ejercicio. Si ese fuera el caso, pues me parece que habla de ausencias, tal vez de personas desaparecidas. Vale. Bueno, pues ¿cuál tú dirías, hermano, que es el rol que juega el papel femenino en este tipo de escenario que tú planteas en la interpretación? De desaparición de personas, Sí, pues hasta donde sé, es especialmente recrudecida en el tema de las mujeres, porque además de lo que sucede en general con la privación de libertad de personas en general, con las mujeres además se recrudece porque hay tipos de violencia específica, la sexual, pero también una muy simbólica que normalmente tiene que ver con ejercicios de poder, ¿verdad? Si este fuera el contexto, pensando en lo que hemos conversado, pues eso es lo que me evoca, digamos, ¿no? ¿cómo ocurren los procesos de solidaridad, si es que ocurren en estos escenarios entre las mujeres? En tu experiencia, lo que has visto. Sí, bueno, la verdad es que estoy poco familiarizado con el tema, o sea, digamos de forma cercana con la desaparición de personas, más bien de forma indirecta con algunas organizaciones de buscadoras, por ejemplo, y lo que cuentan es que es fundamental la participación de las mujeres porque suelen ser madres las que se involucran luego en la búsqueda de personas, o sea que ahí hay una función autoasignada o asumida por mujeres en la búsqueda de personas desaparecidas. Como decía, suelen ser madres las buscadoras principales o las promotoras, ¿verdad? Por supuesto que habrá casos también en que hay padres, otros familiares, abuelos, en fin, pero que con frecuencia las que se organizan, las que se articulan, son buscadoras madres. Pues en este caso la ausencia de estos rostros por la indumentaria, por la ropa, por la caracterización, por los símbolos, más bien me da la idea o la impresión de una vacuidad, de un vacío, una presentación hueca. Pienso que son políticos. Bueno, pues claramente en el caso del membrete ahí de la camisa, pues se trata de un político, ¿verdad? Y en este caso, más bien la ausencia de rostros pareciera como una representación de un vacío, pero en todo caso, pues discursivo o ideológico, tal vez, ¿verdad? Esa es la idea que tal vez me evoca esta representación. Ahí hay una cadenita, el otro es un traje, pues parece eso como políticos, creo. ¿Cuál dirías, Guillermo, que es como la posible interpretación que puede hacer la ciudadanía con respecto a la ley eh, en relación con los hechos violentos que se han vivido en México a partir de 2006 particularmente? Pues pienso que en esta pregunta de la percepción de la ciudadanía sobre la ley y sobre este tipo de actuación y la figura, las ilustraciones, las imágenes que tenemos, pues puede ser por un lado, como decía, la vacuidad del discurso, discursos vacíos, pero por otro lado, esta ausencia que aquí no tendría la implicación de una desaparición de personas, sino de un vacío de autoridad, de un vacío de una responsabilidad, como un no dar la cara. Pienso que en este caso esta representación podría simbolizar eso, no estoy muy seguro. ¿Tú consideras que la posición del político es difícil en este momento, entendiendo que, bueno, vivimos la elección más violenta, ¿no?, de la era moderna posiblemente? ¿Es una posición difícil la del político? Sí, definitivamente, aunque, a ver, sin justificar ningún tipo de violencia ni nada, pero no será igual seguro que la que padece en general la ciudadanía, o sea que de algún modo pienso que la violencia en el contexto político, a ver, no es ni remotamente cercana a la que padece la ciudadanía sin necesariamente, a ver, pienso que la que están padeciendo los políticos, pues claro, es una muestra grave, pero no es sino una expresión mínima, eso quiero decir, no quiero minimizar la que padecen los políticos, pero pienso que a veces se visibiliza más la que padecen los políticos o se toma más en cuenta porque al parecer tienen más relevancia estos actores mediática y se habla menos de la que padece cotidianamente la ciudadanía o se le representa menos. Quiero decir puntualmente que
sí es importante, pero es una expresión apenas mínima de otra que padecen cotidianamente las personas en su vida diaria, ¿verdad? Con todavía menos insumos para enfrentar esta violencia. Claro, tienes razón. ¿Y cuál sería entonces el impedimento para la concreción o la materialización de la ley para impedir los niveles de impunidad que se viven en México? Bien, pues normalmente son inercias más allá del Estado, ¿verdad? Que no solían reconocerse, o sea, con frecuencia se pensaba que la ley se resolvía sola, o sea, como si fuera un asunto de una eficiencia que había que resolver internamente. Y la verdad es que lo que hay que reconocer es esto, pues factores reales de poder, inercias, ¿verdad? Y sobre todo por intereses económicos o intereses políticos más allá del Estado o más allá de la ley. Y esas inercias son las que luego condicionan la efectividad de su cumplimiento. O sea, vamos a ver, en el tema de la delincuencia organizada, pues hay componentes ahí económicos que a veces están coludidos con agentes públicos o políticos o estatales y que en gran medida por ello no le ponen freno a estas formas de violencia, ¿verdad? Porque están implicados o porque concierne pues negocios, intereses, la trata de personas, el narcotráfico, en fin, todos estos delitos que están implicados con la delincuencia organizada y suelen condicionar la actuación de la autoridad, o sea, inhibir incluso la aplicación de la ley. Entonces pienso que esas inercias que están fuera del ámbito puramente estatal o puramente legal son las que más bien determinan, digamos, la estabilidad, el cumplimiento de la ley, la justicia, todo eso. Tú desde tu expertise, hermano, desde tu conocimiento pues, profesional del tema, ¿cómo definirías en pocas palabras lo que es la ley para el grueso de la población que creemos que entenderla, ¿no? Sí, pues es un referente ideal y bastante simbólico que no suele ser accesible para la mayoría. Es decir, la ley pues tiene un catálogo de supuestos, tanto de prerrogativas a las que uno podría acceder y de obligaciones, por supuesto, pero que tiene una dimensión desigual, digamos, en función también de tus medios de subsistencia, en función también de tu condición socioeconómica y hasta de tu estatus y de tu género. O sea, está atravesado por un montón de implicaciones. Por un lado se dice que todos somos iguales ante la ley, pero más bien parece que la ley no es igual para todos. O sea, que hay un acercamiento diferenciado en la medida en que tienes poder o tienes una condición que posibilite un acceso más efectivo a lo que previene la ley, ya sea para acceder a derechos o para reclamar justicia cuando se es víctima, ¿verdad?, de una violación. Entonces, para la mayoría pienso que es un referente, porque uno pensaría que es obligatorio, ¿verdad? Independientemente de quién seas, que ahí está la ley, que tiene un catálogo de derechos que independientemente accedes a él, pero no, está condicionado por un montón de circunstancias para acceder a ella, ¿verdad? O sea, si tienes poder, si eres un político, si eres hombre, blanco, varón, heterosexual, seguramente accederás con no racializado, seguramente accederás con mayor contundencia o mayor eficacia a tus derechos y a un reclamo de justicia. Pero en cambio, si estás racializada, si eres mujer o alguna disidencia sexual o, en fin, alguna circunstancia que ya no sea el tipo ideal de ciudadano blanco, heterosexual, adulto, propietario, etcétera, seguramente será más difícil acceder al estatus que reconoce esa ciudadanía o que implica esa ciudadanía. De acuerdo, totalmente. Pues esto es, me parece que claramente un beso y podría implicar pues muchas cosas, ¿verdad? Además de las connotaciones románticas, pues ahí por las florecitas, por el color, por los tonos blanco, rosa, no sé si por el contexto del que estamos hablando, de la violencia, esto pues puede ser un beso sí romántico, pero también una especie de expresión de conciliación, creo, paz. Ok. Sí, imagínate que el texto que acompaña esta imagen la explica diciendo que son familiares de una víctima de un ajuste de cuentas entre carteles, momentos después de enterarse de la noticia. Sí, entonces más bien se está consolando, creo. Entonces más bien, inicialmente parece un beso, pero pues claro, es un abrazo también y tal vez es un consuelo, ¿verdad? No solo un beso, sino un abrazo confortante, tal vez, ¿verdad? Es interesante esta lectura que le diste. Y aunque te haya dicho, digo, aunque te haya dado la explicación de la imagen, de dónde proviene,
sigues teniendo esa sensación de que hay un ejercicio de paz en la imagen. Pues sí, 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 es un abrazo, un beso, pues suele significar eso, ¿verdad? Si no me hubieras dado el contexto, pienso que es un beso, ¿verdad? Y ya teniéndolo, Pues ya teniéndolo parece que está reconfortando, pues sí, finalmente de todos modos eso, tal vez ahora que me das el contexto, pues seguramente tiene ahí un dolor, ¿verdad? O ambas personas tienen un dolor y se están como reconfortando mutuamente, que es el abrazo. ¿cómo funciona el tema de la reparación, hermano, en términos legales? ¿Hasta dónde llega la reparación? Porque en Colombia ha sido ese un dilema porque el sobreentendido es como que la reparación simbólica basta, como que las personas sepan quién fue el asesino de sus familiares o que aparezcan los cuerpos, que a veces no aparecen, pero parece que bastará con la declaración de responsabilidades, pero no ir un poco más allá, que es lo que declara el derecho internacional de la reparación completa y claro, el hecho de que no haya repetición. Bueno, es claro que nada restituye la vida, ¿verdad? De un familiar, de un ser querido, y que hasta hace poco tiempo las medidas más bien se concentraban o la expectativa de muchas medidas se concentraba en un aspecto económico, ¿verdad? Parecía que la reparación eran indemnizaciones monetarias, ¿verdad? Y poco a poco se ha transitado hacia la búsqueda de esto que se llama pues reparación integral, que implica compromisos de las autoridades de no revictimizar, de reparar, pero también de no repetir las vulneraciones. Y ahí es donde entran estas medidas como más simbólicas, ¿verdad? De las disculpas públicas, de las conmemoraciones en monumentos, en actos públicos, de desagravio, en fin, otro tipo de medidas que, pues claro, siguen pareciendo insuficientes. No sé si yo tendría la respuesta a cuál es lo más efectivo. La verdad es que no lo sé, por lo que he escuchado con víctimas suele ser un asunto más simbólico, muchas incluso hasta encuentran a veces ofensivo la cuantificación monetaria, ¿verdad? Con frecuencia, dice, pues no, no, o sea, parece que me compran mi dolor o me pagan por mi duelo. Claro, en ocasiones es necesario, claro, también el acompañamiento de una indemnización, sobre todo cuando hay pues deudas contraídas u obligaciones o descendientes pues que dependían económicamente de la víctima, en fin, o sea, no estoy diciendo que no, pero en muchas ocasiones es mucho más importante el reconocimiento de respeto, ¿verdad? De compromiso por parte de la autoridad que simplemente la erogación monetaria. Pues parece que es híjole, pues la chamarra parece una característica de este dirigente del narco. Si no tuviera el contexto fuera de ello, esta parece una chamarra muy típica del Chapo Guzmán. No sé si lo estoy asociando excesivamente con eso, pero podría simbolizar eso, una exaltación del nacionalismo ahí, o no sé, ahí está exactamente que tengo que pensarlo un poco, la pistola que representa, la pistola está tirando ahí pues claramente algo relacionado con el país, pero esta se me figuró una chamarra muy característica de fotos del Chapo. Entonces no sé si eso, si tal vez no sé si lo que quiere decir esta imagen es que la exaltación del nacionalismo luego posibilita algunas violencias o una cosa así. No sé, claramente esta me confunde un poco. Qué interesante interpretación y qué buena memoria visual tienes, porque sí, esa chamarra es bastante simbólica. Quería preguntarte, ¿tú cómo definirías la paz entonces? ¿Cuál sería una definición de esa noción? Bueno, la paz no es la ausencia de conflicto, sino el conflicto es inherente a nuestra especie, a nuestras comunidades, el desacuerdo, sobre todo el disenso, porque ahí donde no haya disensos, pues es un síntoma de mala salud de una sociedad donde o hay un consenso obligado o se ha erosionado o limitado la capacidad de disentir, de crear, de manifestar el desacuerdo. Entonces, quiero decir que definitivamente la paz no es la ausencia de un desacuerdo, sino el establecimiento de formas de solución cordial, de solución no violenta de los conflictos. Eso quiero decir que la paz no es que no haya conflictos, sino que haya mecanismos para dirimirlos sin necesidad de acceder a la violencia. Entonces, es más bien una contención, una prevención de la violencia. O sea, no que no haya desacuerdo, el desacuerdo es
común, frecuente, natural y hasta deseable, decía yo. Pero cómo se resuelve ese desacuerdo es lo relevante. Entonces, eso, la paz no es ausencia de conflicto, sino más bien la resolución no violenta del conflicto. El conflicto existe, ¿cómo se resuelve? Eso creo que es una definición más o menos que me gustaría proponer. Sí, me gusta esa definición, está muy, muy padre, porque no, pues las sociedades no están todas organizadas y de acuerdo, si no sería una dictadura, ¿no? Exactamente. Cuando no hay manifestación de disidencias, es un síntoma de que o hay una imposición de una sola forma de ver, o que incluso voluntariamente la sociedad ha renunciado a la capacidad crítica, ¿verdad? Entonces, por varias condiciones. Y el otro es pensar que no hay conflicto, es como romantizar idealmente algo que no ha sucedido nunca, o sea, la especie, ¿verdad? Que es pensar que, pues no se habla de escenarios más bien distópicos, ¿no? Hace pensar así como en estos escenarios de Aldous Huxley con El Mundo Feliz, ¿verdad? Como esa paz en la que están, pues claro, inducida por químicos o por fármacos o por otras adicciones, y que entonces hay una aparente cordialidad, una aparente perspectiva, pues sí, ideal, digamos, de la sociedad, y eso no creo que tampoco sea la aspiración, ¿verdad? El desacuerdo incluso es, pues hasta, digamos, un motor, ¿verdad? De la historia humana, el desacuerdo, el pensamiento crítico. En un mundo feliz, Guillermo, ¿cómo se resolvería esta imagen? ¿Cómo se resolvería qué, perdón? Esta imagen, por ejemplo. Esta imagen de ahora. No, sí, esta que estamos viendo. No sé si puedes leer lo que hay en la playera. Hay una partecita que no se entiende, que es el último renglón. Dice encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. Ah, se cortó un poquito, ¿verdad? Y se cortó un poquito. Voy a volver a compartir. Aquí está. Bien. Bueno, te decía que en el contexto conozco la frase, aunque no se lee completa, pues esto buscaré hasta encontrarte. Es claramente una mujer, asumo que una madre tal vez. Y en este caso, el vacío, fíjate, lo que me representa más bien es como la ausencia de otra persona, pues implica también una fragmentación de uno, como siendo otra persona te falta algo también a ti misma, ¿verdad? O a ti mismo en este caso. Entonces pienso que aquí la ausencia de rostro es eso, como está incompleta ella porque no tiene a alguien. Es como una doble ausencia, ¿verdad? No está otra persona y ello significa que me falta algo de mí. Pienso que eso es la ausencia de rostro aquí y este corte ahí, pues no sé, transversal, ¿verdad? Ahí pienso que eso es lo que simboliza pues claro, un dolor, ¿verdad? Una ausencia. Y en un mundo feliz, ¿cómo se resolvería esta situación? Ah, sí, te preguntaba si en un mundo feliz hablas en un mundo ideal o de lo que decíamos de la novela de Huxley. Sí, pues como la idea de la novela de Huxley de cómo en una sociedad así idealizada se resolvería una situación que se escapa un poco de la norma como esta. Ah, pues lo que pienso es que habría como un inductor químico-biológico, pienso, una droga, más bien, más que para resolver la ausencia, para paliar el dolor, creo. O sea, que lo que haría ahí es como un distractor, o pienso que hay una droguita, ¿no? Para evitar sentir esto que se siente y más bien adormecerlo, que creo que era un poco parte del supuesto ahí, ¿no? En la novela, una felicidad inducida, ¿verdad? O un estado de bienestar inducido. Qué padre eso que dijiste. ¿Cómo opera entonces el tema de la droga? Podemos decir que hay un nivel de adicción en la población que de alguna manera nos mantiene en un estado de conciencia que hace posible la convivencia con hechos violentos. Pues pienso que sí, y que no solo son ahora, que la droga no solo es química, sino que pueden ser un montón de estas adicciones ahora, esta permanencia frente al internet y estas cosas, ¿verdad? Que pueden ser también ahora el paliativo, digamos, el inductor, el facilitador, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Frente a un escenario pues tan brutal como el que se vive en torno a la violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres. Aquí hay una imagen, hermano, te la explico, es
como una favela, una villa miseria, una colonia de autoconstrucción en el Estado de México, en la parte inferior izquierda, y del lado derecho superior es un penal pues construido en la era Peña Nieto pues, con todas las de la ley, ¿no? ¿Cómo percibes este vínculo? Bueno, ahí hay dos cosas muy simbólicas. Primero, pues la infraestructura mucho más adaptada y mucho más decidida sobre o sea, mucho más recursos invertidos, por supuesto, en la prisión que en el apoyo a la vivienda popular. Esa es una. Y la otra de que estén tan juntitos, pues me hace suponer una lectura más simbólica, ¿verdad? De que casi que hay un acercamiento de la aplicación más dura de la ley. Por un lado, yo decía hace rato que la ley, comprendida como derechos, pues está tasada por tu condición socioeconómica, pero esta expresión de la ley, la justicia criminal, la justicia penal, es más fácil de acceder, o sea, se impone con mayor dureza a los sectores empobrecidos. Creo que es Galeano que decía que la justicia es como una telaraña que atrapa solamente a los insectos más pequeñitos. Y hay una fórmula que dice también un profesor, que entre más bajo es tu poder adquisitivo, más fácil te alcanza el poder punitivo del Estado. O sea, y no significa criminalizar a la pobreza, ni desde esta perspectiva, o sea, victimizar a la pobreza. No es que porque sean pobres son malos, o porque, perdón, porque sean pobres son buenos y porque sean ricos son malos, no, simplemente que en unas condiciones iguales la justicia es más efectiva para criminalizar delitos de subsistencia, por ejemplo, ¿no? O sea, que las cárceles están llenas de delitos de infractores de subsistencia y además de gente que está esperando apenas compurgar recibir una sentencia, ni siquiera compurgando ya una pena, y que la delincuencia esta que se llama de cuello blanco, estas cosas, difícilmente llega a un reclusorio como este o los otros de máxima seguridad, todo eso. Las prisiones están más que llenas de delincuentes, están llenas de pobres. Una doble pregunta, hermano. La pobreza es un acto de violencia y la pobreza justifica la violencia. La pobreza es un acto de violencia, sí, pues una caracterización de violencia económica y violencia política. Hemos planteado en algunos espacios que no se ha hablado del derecho a no ser pobre, el derecho humano a no ser pobre, ¿verdad? Es una insuficiencia, pues porque parece que es una predeterminación o se sigue pensando en una perspectiva muy liberal individualista en el que es tu asunto. Si naciste pobre es tu problema, ¿verdad? Como que no se asume una corresponsabilidad ni social, ni pública, ni estatal, ¿verdad? De contribuir a paliar esa situación que la verdad es que es azarosa, o sea, no depende de ti haber nacido en un contexto, siendo heredero de Slim o siendo hijo de una familia en estas condiciones que se plantea aquí la vivienda popular, ¿verdad? Es una situación azarosa y no se ha transitado ese reconocimiento. Cuando uno lo plantea, pues parece que es cosa de rojos, ¿verdad? Decir esto no un asunto de derechos, esta corresponsabilidad estatal. Y la otra es, perdón. La pobreza justifica la violencia. No, la pobreza no justifica la violencia, pero la pobreza a veces, como cualquier otra situación extrema, orilla a tomar decisiones extremas. O sea, hablaba antes de los delitos de subsistencia, no es que se justifique, pero yo suelo preguntarlo a estudiantes de semestres iniciales, por ejemplo, ¿por qué no has robado, no? Y bueno, normalmente hay un condicionamiento ético, moral, ¿verdad? Pero no solemos pensar en una situación de extrema necesidad, ¿verdad? En la que uno se vea combinado a hacerlo pues por la subsistencia propia, que es una situación vital, o de la familia. O sea, yo les digo, bueno, si de ello dependiera la subsistencia de mi hija, pues seguro que lo haría. O sea, en general no lo hago, no tomaría algo que no es mío aquí, ¿no? Pero si de ello depende la subsistencia de mi hija, ni siquiera me lo planteo, o sea, sí que lo haría, ¿no? Si no tuviera otra forma, otra vía de acceso para garantizar la vida de mi hija. Y entonces ahí es cuando se plantea que otra vez no es una decisión puramente individual, sino tiene que ver con responsabilidad social, estatal, pública, que no se reconoce. O sea, el Estado liberal sigue suponiendo que es tu problema. O sea, eres pobre, pues resuélvelo como puedas. Yo te ayudo un poquito, pero no es mi problema. Y la sociedad igual, ¿no? La sociedad sigue pensando, pues eres pobre porque quieres, o no es mi asunto, ¿verdad? Yo tengo estas condiciones resueltas, no tengo por qué ayudarte. O si te ayudo es un asunto de caridad, de buena voluntad, ¿verdad? Una concesión. No se concibe la pobreza como una corresponsabilidad estatal, algo que concierne a toda la sociedad y al Estado.
Y tampoco se reconoce este otro asunto de que esta desigualdad que se ve aquí, de que si hay un montón de gente rica es porque hay muchísima más gente pobre. O sea, quiere decir que por cada rico hay muchísima más gente empobrecida, ¿verdad? No se reconoce tampoco esta correlación, ¿verdad? Los ricos piensan que son ricos nomás porque sí, o por su trabajo, por sus méritos, por su esfuerzo, y no se reconoce que hay detrás de ello una correlación entre, cuando uno ve aquí los fraccionamientos muy ricos, yo pienso, ¿cuántos pobres fueron necesarios para que estos fueran tan ricos, verdad? En virtud del trabajo ajeno, en virtud del despojo de tierras, en virtud del acaparamiento de recursos, en virtud del uso de medios, en fin, todo lo que implica que unas pocas personas puedan tener mucho para que otras tengan menos. Esta, pues creo que también tengo algo de contexto, parece una guardia popular o una policía comunitaria o parece un integrante, porque bueno, tiene un arma y una insignia, pero impresa, o sea, más o menos informal, no parece un guardia de un órgano público, estatal o municipal o así de seguridad formal, digamos, entonces asumo que es una autodefensa, digamos, ¿no? Y que esto pues tiene también sus linderos muy riesgosos. Además, la imagen está rasgada. Pienso que esto representa ahí como pues, como si fueran unas cicatrices, pienso, como un ataque o algo ahí, un riesgo, ¿verdad? Que ha padecido esta persona o la institución que representa. Lo que digo es que es endeble porque también luego hay todo un debate sobre autodefensas y policías comunitarias, ¿verdad? Porque en ocasiones sé que se han utilizado estas figuras, también pensando un poco en el contexto colombiano, pues tú sabes mucho mejor que yo, que algunas autodefensas luego acababan estando al servicio de otros latifundistas, de propietarios, que más bien combatían expresiones de Guardia Popular. Así que este límite es muy endeble, ¿verdad? Esta frontera en México tiene una tradición pues, antigua, sobre todo las policías comunitarias. Sé que hay autodefensas recientes que también han estado al servicio de algunas élites, o grupos paramilitares, ¿verdad? También que se presentan como autodefensas, pero acaban siendo paramilitares, coadyuvando con el Estado, con las élites económicas. Pero policías comunitarias, hay una buena tradición de policías comunitarias. Ahora se habla mucho de ellas, sobre todo en Guerrero, en la CRAC, en fin, pero hay policías comunitarias, diría, pues prácticamente desde el siglo XIX en México, y sobre todo a partir de una tradición indígena y rural, campesina, que lograron disputar su actuación más allá del Estado y para defender a veces sus propios territorios y para defenderse a veces del propio Estado. Pero tiene esta dualidad, ¿verdad? El armado de personas organizadas, ciudadanas, pues puede, como digo, ser usado por élites económicas o caciques o caudillos regionales o propietarios ahí regionales, pero también puede ser usado por las propias comunidades. La existencia de estos grupos, Guillermo, hablaría de un fracaso del Estado. Pues en cierta medida sí, con frecuencia se habla de que estos vacíos del Estado pues los ocupa alguien, ¿verdad? Y cuando son vacíos de poder o vacíos de espacios de seguridad o de militarización, pues también claro que habría quien los ocupa. Pero yo he dicho que en ocasiones la existencia de algunos grupos paramilitares no es ausencia de Estado, sino una extensión del Estado. O sea, hace parecer con los grupos, hacen el trabajo sucio, digamos, del Estado, pero con sobre todo pues lo que sabemos por los paramilitares más claramente en Chiapas, ¿verdad? Que aparentemente actuaban por cuenta propia, pero en realidad estaban coludidos con alguna actuación del Estado y hacían lo que el Estado no se permitía, digamos, pública o discursivamente, algunas violaciones de derechos humanos, algunos ataques o detenciones arbitrarias o directamente homicidios, en fin. Y entonces, a veces sí la expresión es la ausencia del Estado, pero a veces es un exceso de Estado. Por ejemplo, lo que planteaban las policías comunitarias en Guerrero es que no hubiera autoridad, sino la que había no funcionaba, o sea, ¿no? Entonces sí estaba presente, pero no les gustó, por eso lo sustituyeron. No es que no hubiera ahí presencia policíaca o seguridad, sino más bien dijeron acá está la propia. Entonces, en cierta medida sí puede ser una ausencia del Estado, pero en cierta medida pues hay una presencia que disgusta más bien del Estado o que no ha servido, ¿verdad? Del Estado. Sí está, pero no funciona. Ay, aquí el hueco está en el arma precisamente, lo cual también me hace pensar dos posibilidades. Una es digamos, el abandono
a una forma de violencia que podría significar la ausencia del arma, pero la otra podría significar, perdón, que es poco efectiva esta organización popular, tal vez. Pienso que esas dos cosas pueden servir, como la renuncia a la vía armada o esta forma de violencia, y la otra puede ser la poca eficiencia o el poco funcionamiento de esta vía o de este medio. ¿Qué simboliza un arma desde la ley? Bueno, no, es que esa es la otra, o sea, pienso que no es lo mismo la violencia de quien está arriba que la de quien está abajo y responde, ¿verdad? Normalmente, pues claro, el arma es una forma de dominación, un arma de control, evidentemente violenta y que suele servir para la dominación, en fin, pero pues también para un sector popular, aquí hay una mujer que además tiene a la niña detrás, y pienso que eso es muy simbólico porque parece incluso que está el arma por delante y la niña por detrás, o sea, pues sí, como protegida, digamos, de ella, o por ella, la protege, digamos, atrás está la niña a salvo, se supone, ¿verdad? Medianamente, lo que eso pueda significar, pero en este caso, en la organización popular, pues más que un instrumento de dominación o control, representa, creo, una forma de liberación, sobre todo en la tradición más revolucionaria, ¿verdad? O sea, la organización popular pues suele representar, a veces por la vía armada, una forma de liberación. Uy, este es un niño. Este es un niño y bueno, más bien la silueta, que pienso que era un arma, está caracterizada como una guitarra, ¿verdad? Entonces, pues pienso que tiene esta... La historia que hay detrás de esto, Guillermo, es el asesinato posiblemente tú recuerdas estas escenas, de niños armados en Chilapa, Guerrero, después del asesinato de un grupo de músicos, de 10 músicos. Y la comunidad, una coordinadora de campesinos indígenas, armó a niños entre 6 y 15 años, de los cuales casi la mitad eran huérfanos de estos músicos. ¿Cuál sería, digamos, con este contexto, la lectura de esta imagen? Uy, pues es que puede ser en los dos sentidos, o sea, puede ser que donde había una vocación, digamos, musical y donde probablemente el futuro del niño hubiera sido en la música y al retirar la imagen o la silueta de la guitarra, pues parece que lo acabó culminando a este otro destino difícil, ¿verdad? Que habrá implicado comprometerse a esta labor ahora, ¿verdad? De resguardo, de defensa, en fin, puede ser eso, pero pienso que también puede significar lo otro, o sea, la posibilidad de retorno, tal vez, o sea, que está ahí la silueta, que está ahí la imagen de la guitarra y que puede significar que hay esperanza, tal vez, de que regrese, de que abandone el arma y regrese a la guitarra. ¿Cuál es la posición de los niños en un país como el que vive en México, ¿no? Que, digo, mis estudiantes, por ejemplo, desde 2006, ¿no? Que empezó todo este desmadre acá, la mayor parte de su vida han convivido con estas circunstancias, ¿no? De 360.000 homicidios desde esa fecha hasta este momento y cerca de 70.000 desapariciones forzadas. ¿Cómo incide eso en la psique? ¿Cómo transforma la manera como se ve el mundo de esta generación? Pues sí, otra vez no lo sé digamos, como experto, no lo soy en menores, he tenido un poco acercamiento, otra vez de forma indirecta, ¿verdad? Con organizaciones. Lo poco que sé es que, pues claro, es brutal, ¿verdad? Y que es una condena, o sea, porque pues esto marca la vida adulta, la vida siguiente, ¿verdad? La siguiente etapa, esta infancia, esta exposición, y que definitivamente esto habla de que esta generación, este país, pues tardará mientras no se remedie este origen, ¿verdad? Donde los niños están implicados, tardaremos unos cuantos años más o más años en resolver, en sanar, en conciliar esto, ¿verdad? Mientras los niños estén siendo víctimas y expuestos, y que son definitivamente mucho más vulnerables por su propia etapa de desarrollo, por sus propias condiciones físicas y por la dificultad por sí mismos para, pues digamos, acceder o reclamar sus propios derechos, ¿verdad? Entonces, esto es, no, digo, no lo sé como experto, creo que estoy hablando mucho más con la opinión general o llana, ¿verdad? Sobre ello, que es, pues, que es lo más cruento, creo, la expresión más cruenta de la violencia, ¿verdad? La que se comete contra niñas y niños. Desde tu experiencia, digo, de lo que conoces, ¿cuál caso a nivel mundial es casi como un modelo
con respecto a este tipo de transformaciones sociales de un escenario como el que vivimos a otro en el que se respeta la ley y hay justicia? Creo que no tengo una respuesta, ¿eh? Si preguntas un modelo en que lo haya logrado resolver satisfactoriamente, la verdad es que no lo sé. Supongo que me lo llevo ahora de tarea para averiguar, pero no tengo una respuesta, no sé un modelo en que haya resuelto esto satisfactoriamente. Si yo te digo en el ejercicio de ver esta imagen, te digo impunidad y justicia. Pues sí, ya que me dices las palabras, pues parece que las esposas o lo que lo sujeta ahí, que está sustraído de la imagen, pues eso habla de que es ficticio, de que es simbólico, ¿verdad? Su detención, ya hablando en el contexto de la impunidad, parece como si fuera entonces de mentiritas, como si no existiera esta detención, ¿verdad? Pienso que eso es lo que significa aquí el, el recorte sobre las esposas. Pues aquí otra vez el Chapo y lo mismo. Si la ausencia sobre el brazo que lo detiene, pues parece que está libre, ¿verdad? Ya en el contexto de la expresión de impunidad. Y eso de al lado parece casi unas alas, o sea, está muy fuerte, ¿no? Porque no solo es que no está siendo detenido, sino parece que ahí tiene como un indicio pues de irse, ¿no? Las alas suelen representar libertad, ¿no? Entonces, pienso que por ahí va, no sé si eso, pero sí la ausencia de lo que sabemos que son unos brazos que lo detienen, sabemos por esta imagen que también son muy populares, ¿verdad? Sé que es dos personas o una que lo sujeta y no está, pues eso, parece que es otra vez simulado, ¿no? ¿Tú Que por ha qué sido detenido. disculpa, ¿por qué crees que este tipo de personajes se convierten así como en modelo para una gran parte de las comunidades de donde provienen? Pues otra vez, no trabajo el tema del narco, sé poquito de forma indirecta, pero lo poco que sé es porque representan una posibilidad de movilidad social y claro, para sectores económicos acomodados, pues no hay mucha explicación, ¿verdad? Porque parece que no es el prototipo de liderazgo, de emprendedor, pero para muchas comunidades, pues sí que es un modelo. ¿Y por qué? Porque viene de abajo, porque representa a un campesino que encontró una forma, o por lo menos en el sector campesino, que encontró una forma de salir adelante, de retar a la ley, a la autoridad que está muy desprestigiada, entonces eso ya parece por sí mismo heroico, se confronta con la autoridad, es perseguido y parece que eso lo hace bueno, o sea, simplemente confrontarse con los que son los malos, estoy simplificando la idea por supuesto, si los malos son el gobierno y se confronta, los rebasa, los reta, los burla, los supera, incluso en muchas ocasiones los coopta y los somete, o sea, acaban trabajando para él, los que antes eran digamos, los malos, pues claro que representa todo esto, ¿verdad? Es un símbolo para muchos sectores que normalmente están, digamos, que han sido normalmente agraviados por la propia autoridad, por la policía, por el ejército, en fin, que cuando se aparece por ahí, pues normalmente la asociación es que lo hace para molestar, para violar derechos humanos. Entonces, si confronta, reta, supera, incluso somete, pues por supuesto que eso implica que sea un liderazgo reconocido y además hacen prácticas que entiendo que también se hacían en Colombia, que es proyectos sociales, ayudas, aparentemente beneficios, escuelas, caminos, iglesias. Entonces, pues claro que la gente no acaba haciendo a un lado el asunto de dónde proviene el recurso, dónde proviene el dinero, la asociación que implica también con el incremento en la violencia y se deja de lado porque en lo inmediato resuelve más cosas que los que resuelve el Estado, ¿verdad? Entonces, digo, sin hacer esta asociación, yo tampoco lo estoy romantizando, ¿no? Sabemos claramente que esto tiene un costo altísimo, ¿verdad? Que haga todo esto, pues porque potencia, recrudece la violencia, ¿no? Y acaba, pues, generando este ciclo, ¿verdad? De la dependencia sobre una actividad ilícita en las regiones, pero, y bueno, que además la gente acaba trabajando para ello, abandonando otros cultivos para dedicarse a los cultivos que son convenientes al narco, pero y control de territorios y todo eso, y acabando sirviendo en la estructura, ¿verdad? En la organización criminal, pero en lo inmediato, pues parece eso, parece un liderazgo que carismático, político, militar incluso, ¿verdad? Porque tiene su propia organización, entonces, y efectivo, esto reta y vence al Estado, ¿no? Por lo menos en algunos momentos, y luego lo burla reiteradamente porque escapa, se fuga, o sea, parece incluso un héroe de película. Claro. Y desde el otro lado del espectro, Guillermo, ¿tú cómo lees el hecho de que los políticos y los altos mandos militares estén blindados en México para
el ejercicio de la justicia. ¿Blindados cómo? Pues que son intocables. Ah, sí, bueno, pues esto, claro, exhibe también una larga historia de impunidad, que, bueno, tampoco lo sé por especialista en eso, pues no, ya dije, no trabajo tampoco el tema del narco, pero lo poco que sé es que, pues que hay implicaciones antiguas, ¿verdad?, en la historia del narcotráfico. De hecho, que no se explica en México el surgimiento tan fuerte de estas expresiones sin la coadyuvancia de agentes estatales. O sea, que nació, lo que sabemos es que nació coludido, vinculado, ¿verdad?, con el gobierno federal sobre todo y con los gobiernos municipales. O sea, que en gran medida creció gracias a la permisividad de autoridades, de gobiernos. E incluso también, aunque en ocasiones no se reconoce claramente, pues delitos económicas, ¿verdad?, que financiaron o que se asociaron y que permitieron, que lavaron la cara y el dinero de los narcotraficantes, que también se beneficiaron durante mucho tiempo empresarios y otros agentes, ¿verdad?, que hoy pues niegan esta relación, pero que es en gran medida complicidad de todo el mundo, de ellos, quiero decir. Aquí el rostro, digamos, aislado, un soldado, pues, puede indicar muchas cosas. Eso precisamente, que está aislado, puede ser, ¿verdad?, que no hay una actuación articulada, o puede ser también la expresión más cruenta de lo que estamos hablando. Si es el tema del narco, pues puede ser también una práctica muy frecuente, que es la de pues cortar la cabeza, ¿verdad?, de víctimas, en fin. O sea, y eso, pues además de la implicación propia cruenta, ¿verdad?, violenta, que es la violencia, la tortura, la exposición, el escarnio que se hace además sobre un cuerpo sin cabeza, pues claro que también tiene la otra lectura simbólica, ¿verdad? La cabeza suele ser la dirección, suele ser la jerarquía, y cuando se corta la cabeza, pues significa que no hay autoridad. Entonces puede tener esas dos lecturas, me parece, ¿verdad? Simbólicas y una, pues literal, cortar la cabeza, lo que eso hace normalmente algunas expresiones de la delincuencia organizada. En tu ejercicio, hermano, como profesor, ¿qué es lo que más les sorprende a los estudiantes ya cuando pisan el terreno de la carrera propiamente, del derecho? Pues sobre todo voy a hablar del ámbito de los derechos humanos. Lo que más sorprende es esta distancia que hay entre el discurso y lo que dice la ley y lo que realmente se hace en la práctica. Hay un colega que le llama esto esquizofrenia legal, ¿verdad? Dice que el Estado es algo así como el Estado, creo que entiendes la referencia si decimos el Estado chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, porque la ley dice unos supuestos, una expectativa. Yo le digo, la Constitución pues habla de un país bellísimo, ¿verdad?, la constitución política, pero cuando vas a la práctica y encuentras un montón de obstáculos operativos, reales, que son los que en verdad operan y funcionan, pues creo que este es el primer como desencanto de estudiantes de derecho, pero sobre todo hablo de derechos humanos, que ahí dice, bueno, pues no sé, que tienes derecho a un salario digno, a una vivienda, a un medio ambiente sano, y cuando lo reclamas, a veces lo dice la ley, no te hacen caso, lo dice una sentencia de un juez federal, no sé, por la vía del juicio de amparo, por ejemplo, que dice que ordena que te reconozcan y respeten tus derechos, y ni aún así logras el acceso a algo simple, puede ser algo simple, o algo vital también puede ser. Entonces creo que es la primera gran confrontación, ¿verdad? Que los derechos humanos están como en un plano ideal, y el acceso material, ¿verdad?, que cambie la vida de la gente, está como muy lejos de eso. ¿Y en qué momento se acostumbran estos estudiantes a que así va a ser, o hay una resistencia? Pues creo que relativamente pronto, pues en función también de su práctica. Sobre todo estoy hablando ahora de los estudiantes que tengo aquí en el proyecto en el que ejercemos, ¿verdad?, acompañamiento popular gratuito, y creo que relativamente pronto se dan cuenta que esto es así. Pero fíjate que por lo menos el perfil de las personas con las que trabajamos, más que resignarse a ello, creo que les dota de una decisión de identificar que esto es así, pero hacerlo. O sea, pocas veces veo que alguien se desilusione o renuncie o desista de esta actividad. Más bien creo que afortunadamente llegan ya conmigo con cierta convicción, con cierta formación, con cierta sensibilidad, y que entonces más bien asumen cómo es y para adelante, ¿no? Creo que más bien van reconociendo que no es tan bonito como se decía en la facultad o en el aula, y que esto es más difícil de hacer. Pero te digo, hablo más del perfil de los que están aquí conmigo de FICO, ¿verdad? Son estudiantes ya muy comprometidos y y asumen que es así, pero para seguir. No sé, hermano, si podrías como condensar aprendizajes así
muy poderosos de tu experiencia en ese acompañamiento popular que llevas a cabo con los estudiantes y con el grupo de trabajo. Sí, una enseñanza que trato de transmitir, que es la que yo he asumido, pues que la había leído, digamos, en la teoría, pero que la he vivido ahora en la práctica. Esta enseñanza es que en el ámbito de la lucha por los derechos humanos, el, el derecho es un referente y un instrumento, pero que no es lo más importante. Quiero decir que con frecuencia no se gana el asunto judicialmente o en tribunales, sino muchas ocasiones cuando se ha ganado, sobre todo en defensa del territorio, es porque la gente se movilizó, se articuló. O sea, y que en ese caso el abogado que solía ser el abogado rey, digamos, el abogado protagonista, el abogado al frente, vamos a la cola, porque al frente va la organización popular, que ahí donde se han logrado casos de éxito, casi siempre es porque hubo una organización popular adelante. Y que además eso tiene un efecto enorme, porque la gente que se articula, sobre todo me ha tocado afortunadamente casos de primera experiencia de organización popular. Claro, porque hay comunidades que llevan años, toda la vida en resistencia y en organizaciones populares, pero me ha tocado donde por primera vez tienen que organizarse, por primera vez se enfrentan a una amenaza, o bueno, en la época reciente o en lo que conserva la memoria, y que esa organización popular tiene un efecto pedagógico sobre su propia vida, o sea, les cambia definitivamente. Que esa organización que hacen en un momento específico para defenderse, para defender al río, para defender el manantial, para defender el territorio, acaba implicándoles enseñanzas para toda la vida, ¿no? Y cambios tremendos, o sea, su organización se vuelve más democrática, sus ejidos se vuelven más democráticos, incluso más paritarios, sin romantizarlo tampoco, pero sí quiero decir que uno encuentra un efecto pedagógico, que lo que aprenden en el proceso de lucha no lo olvidan, o sea, por lo menos esa generación, ¿verdad? Que ya saben y que se mantiene en la organización ahora. Y entonces creo que esa enseñanza es tremenda, que en muchos de estos casos de defensa del territorio es mucho más importante la organización social, más efectiva incluso, que a veces, porque muchas veces nos mandan, reclaman sus derechos, pues vayan al juzgado, vayan al tribunal. Y la verdad es que los juzgados por sí mismos son lentos, son burocráticos, son enredados, o sea, y vemos que se agiliza más cuando hay una movilización que presiona más bien al juzgado a resolver como tenía que ser. Ni siquiera es que oriente la decisión del juzgado, pero hace que hagan su trabajo más eficientemente la presión social, ¿verdad? Claro. Y entonces tú dirías que estos procesos son como representativos de un ejercicio de paz. Bien, sí, porque como decía antes, hace unos momentos, no es que no haya conflictos, sino que encuentran la forma de resolver, digamos, lo que parece una amenaza, que puede ser una agresión, una amenaza a su territorio, a formas más o menos adecuadas que tienen ellos o más o menos armónicas que han resuelto, y viene una amenaza que es propiamente la agresión, y entonces al repeler la agresión, pues sí que es una forma de pacificación también del territorio, porque el conflicto suele venir provocado, digamos, o sea, la comunidad está ahí, no quiere decir que no tengan problemas, no quiero romantizarla, ¿verdad? Seguramente tiene sus propios problemas, pero no tan graves como cuando viene la amenaza común, ¿verdad? Que es sobre el territorio y que incluso no distingue a un grupo y a otro o a las distintas discrepancias que pudiera haber en la propia comunidad, y entonces repeler la agresión es, pues sí, el restablecimiento de la paz en cierta medida, claro. Última pregunta, hermano, a ver si, no sé si lo logro articular bien, pero tengo yo dudas justamente con una categoría que estoy aquí planteando para la tesis, que tiene que ver con la memoria histórica, y me llama la atención el trabajo que tú desarrollas, ¿no? La memoria histórica en Colombia ha sido levantada a partir de casos de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y lo comentaba con una asesora y ella decía que eventualmente, porque ella es argentina, los casos de memoria también pueden ser representativos de la paz, por eso lo que te preguntaba hace un rato. Desde mi perspectiva, el levantamiento de la memoria histórica sobre la violación de derechos humanos habla de un arte que está vinculado más al tema de la violencia. Y ahora, por lo que estoy entendiendo, posiblemente estos agenciamientos, estas luchas populares, no sé si independientemente de que se concreten, es decir, que sean exitosas, estarían hablando de la paz. No sé si la entendí, que dices que suele hacerse recuperación de memoria histórica y que más bien el relato es sobre los episodios de violencia, y que si podría hacerse también para recuperar más bien las experiencias en torno a la construcción de paz. Si estas causas, por ejemplo, que ustedes sienten desde el aprendizaje con las comunidades que se empoderan y que se articulan y que defienden sus derechos, independientemente de que tengan éxito o no, podrían considerarse como
como procesos de paz, y más bien las otras que hacen un levantamiento de la memoria histórica de la violación de los derechos preferirían sobre todo la denuncia y por tanto el tema de la violencia. Bueno, pues pienso que puede ser una lectura también, sí, claro, claro que cuando hacemos la recuperación de los procesos, normalmente se consigna, sí creo que te entiendo, como el conflicto, ¿verdad? Como el aspecto, digamos, de la violencia, pero que también puede hacerse el registro como un proceso de restablecimiento de la paz. Sí, porque, a ver, no es que, ya dije, no es que no haya conflictos previos en las comunidades, pues los tienen sus desacuerdos, incluso a veces interétnicos, ¿verdad? En comunidades indígenas, a veces hay disputas étnicas o interétnicas, pero cuando hay una amenaza común, pues la amenaza es mayor que incluso lo que ellos pueden cometer. O sea, la violencia política, económica o sobre el territorio es mayor que la que tiene la propia comunidad. O sea, porque esto implicaría el avasallamiento, por ejemplo, ya la destrucción de formas de vida organizativas, etcétera, o el trastocamiento de su vida en común, y entonces se articulan y restablecen. Sí, sí podría ser consignado, si entiendo la pregunta, sí podría haber un registro de esos procesos también como procesos de construcción de paz, digamos que es un poco obligados por las circunstancias, creo, tal vez. Listo, hermano, dejo de